vino hemos probado y consumido, nos hemos embriagado. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Hay en la casa hoy vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Hay en la casa hoy vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Hay en la casa hoy vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo.
Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga a nuestros amigos también que nos están viendo esta mañana. Quiero decirles que les deseo que tengan un buen día. A los que nos ven de día, a los que nos ven en la tarde, buenas tardes. A los que nos ven en la noche, buenas noches. Depende de la parte del mundo donde usted nos esté viendo. Nosotros somos la Iglesia Ebenezer Cristo Te Ama, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, en la avenida Chimalhuacán y calle 23, Colonia Maravillas. Y le damos muchas gracias al pastor Agustín, a nuestro pastor Agustín García, por estas oportunidades de estar predicando. A nuestro apóstol Sergio Enríquez, que Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentre. Y bueno, vamos a hablar de la unción del Padre, tiempos proféticos. Cuando hablamos de unción, hablamos, hermanos, de que parte del Padre está en nosotros. Quisiera yo agarrar y hablar que el Padre unge de alegría al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo. Y de ahí empezamos con que cada uno tiene parte en nuestra vida. Antes de comenzar, le ruego, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre y Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por nuestros padres espirituales, por lo que tú has hecho. Tu palabra me dice que tú me has dado de lo tuyo. Y de lo tuyo, esa unción está en mí. Por lo tanto, esta mañana te doy muchas gracias, te lo agradezco. Y te pido, me ayudes, me auxilies a predicar esta mañana, a dar esta predicación como tú quieres, Señor. A que llegue a la persona que lo necesita, Padre. Que llegue a aquella persona que está teniendo la necesidad. Señor, gracias. Gracias, Padre, sabiendo que tú vas a hacer mucho más de lo que te pido. Voy a comenzar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Bueno, pues comenzamos. Ay, mis amados, cuando empezamos, vamos a empezar en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí le está hablando a nuestro Señor Jesucristo. Aquí le está hablando al que venía a redimirnos, porque nosotros encontramos en él al rey y al sacerdote. Y al ser el rey y sacerdote y a constituirnos en Hebreos 4:11, también nos llama a ser reyes y sacerdotes. Y aquí viene la sustitución, la provisión y la resurrección. Ya que nuestra iglesia, ya que nosotros predicamos la resurrección. Habrá muchas religiones, muchos floridos que hablan por ahí, pero ninguno ofrece la resurrección como nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cuando vemos esto, encontramos que Él, al brindarnos la oportunidad de darnos la provisión, de darnos la unción del Padre, decimos Señor. Y lo encontramos en el Salmo 23, que dice, y encontramos en el 91 y todo eso. Pero vamos a situarnos porque quiero esta mañana agarrar y que lleguemos a donde tenemos que llegar. Gloria a Dios. Miren, el Espíritu Santo, voy a empezar, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos te dan una unción o te dan una sustitución, provisión y resurrección. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, encontramos en Romanos 12:6 que dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Proporción a la fe que tenemos. Hoy por la mañana platicaba con un pastor.
Ay, me invitó a Chalco a predicar, al Valle de Chalco a predicar. Voy a ir. Y quiero decirles que cuando nos toca la profecía, hermanos, es cuando no hay una profecía más exacta que la Biblia. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nos hablan de profecía, tiene que ser pegado a la palabra de Dios. Pero los que hemos tenido esas experiencias de hablar, de profetizar, de todo esto, hemos encontrado que Dios es fiel, hermanos. Y cuando decimos fiel, encontramos que este es un don. Dice Romanos 12:7, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Aquí hay algo bien importante, porque pocos quieren servir. Pocos quieren agarrar y llegar y limpiar la iglesia, tener listo todo. Nosotros aquí en la iglesia tenemos unas hermanitas tan lindas que hacen de comer muy rico y les gusta hacer de comer cuando vienen los pastores de otras iglesias, cuando vienen los hermanos, cuando damos filonesia, aleluya, agarran y en la mañana, antes que se vayan al lugar donde se está predicando la palabra, ellos ya están con el desayuno a las 6 de la mañana. Servicio. Y en la noche cuando llegan los hermanos cansados a bañarse, a acostarse, ya está la cena lista. Y vemos esto del servicio, servir es algo maravilloso. Un servidor le tocó servir allá en la iglesia del Señor, a limpiar los baños alguna vez. Pero bueno, era servicio y era alegría poder servir a los hijos de Dios. Poder agarrar y hasta llevarles un café. Poderle llevar, fíjense que es tan maravilloso. Yo he visto, me gusta mucho oír y ver las predicaciones de mi apóstol Sergio Enríquez. Cuando le llevan su agüita, su café y le dice al servidor que le lleva, gracias hermana, Dios le bendiga, aleluya. Y eso se ve en muchos lugares, que el servidor está atento, dice, ay, ya el predicador necesita un vasito de agua, necesita un café, necesita un té, se lo voy a llevar. Esto son los servidores. El que enseña en la enseñanza. La enseñanza, hermanos, es algo maravilloso. Algo en lo cual, hermanos, encontramos que el enseñar, el que enseña tiene que primero prepararse, hermanos. Porque no va a agarrar el púlpito y hablar, no. Y tiene uno que prepararse, pedirle a Dios, orar a Dios. Dice Corintios, primera de Corintios, capítulo 12, versículos 9. A otros fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Cuando agarramos y encontramos esto de dones de sanidad, hermanos, es cuando el Espíritu de Dios actúa en la gente y esta gente sana. Hace poquito nuestro hermano Santiago, un apóstol, estuvimos orando y Dios hizo la maravilla. Con muchos lo ha hecho, otros se nos han ido. Pero es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ay, mis amados. Cuando hablamos todo esto, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero es que esto necesitaría yo tiempo, porque de aquí vienen los frutos del Espíritu. Frutos que encontramos que tienen de paciencia, frutos de gozo. Y entonces decimos, ay Señor, qué maravilloso eres. Pues sí, así es maravilloso. Pero nosotros tenemos que estar listos, hermanos. Entonces, cuando ya el Espíritu Santo ya viene a tu vida, son regalos, un don es un regalo. Y ese regalo trae otros frutos. Miren, por cuestión del tiempo me voy a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas capítulo 6, versículo 12, 13, 14, 15 y 16. Miren, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Sus discípulos eran aquellos que le seguían. Aquellos que nada más en aquel tiempo no cantaban. En aquel tiempo se sentaba el Señor a enseñar. Porque nuestro Señor Jesucristo tenía los 5 ministerios.
Nuestro Señor Jesucristo tenía los 5 ministerios en él, que es apóstol, la que sigue, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces él se movía en todo esto y agarra y empieza a enseñarles. Y cuando era, dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Y decimos, ¿cómo? Sí, él los llama, él los unge y él les da la unción. La unción es cuando te están predicando y sientes tú, ay, Dios es para mí. No cuando está predicando el pastor, uno de los 5 ministerios, y dice, tú arrepiéntete porque eres pecador y has hecho esto. Y agarras y le codeas al de al lado. ¿Te hablan? No, te hablan a ti. Porque la palabra es viva y eficaz para ti. Y sigue diciendo la palabra, gloria a Dios. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. El 15 dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a traicionar a Jesús. Esos son los 12 apóstoles. Estos los llamó nuestro Señor Jesucristo. Después a otros los llama el Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso cuando lo entendemos. Cuando lo podemos predicar, hay que predicarlo porque la gente tiene que entender con la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que agarrarnos de él para que se pueda predicar esto. Y entonces agarra al Señor y está con 3 años y medio con ellos. Y cuando decimos, oye, pero ¿cómo que también era profeta el Señor? Sí. Después de la Santa Cena, agarra y le dice a Judas, ve a hacer lo que vas a hacer. Y entonces le dice, Pedro le dice, no, Señor, si es necesario, está en Lucas, si es necesario ir a la muerte contigo, yo voy. Y el Señor le dice, no, Pedro, espérate. Mira, el diablo ha pedido a todos para zarandearlos como trigo. Mas yo he rogado al Padre para que no falte su fe. Y aquí es donde decimos, a ver, si fue la prueba que tenían que pasar ellos después de que se iban a quedar sin su maestro. Y usted sabe que después de la dispersión, después de todo esto que los corren de Jerusalén, que tienen que salir huyendo, agarran y en todo el mundo entonces conocido se predica la palabra de Dios. Y se predica con unción. La unción del Padre. Y al predicarse la palabra, encontramos que también el Señor agarra y hace algo bien importante, mis hermanos. Y yo en esto que me daba el Señor, yo veía cuán grande y maravilloso es. Voy a hablar como primer punto, esa fue la presentación, y salgo al primer punto. Y voy a hablar de Abraham. Espero me alcance el tiempo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Cuando encontramos esto, los judíos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, oye, no tú ni 50 años tienes y conoces a Abraham. Sí, dice, antes que Abraham fuese, fui yo. Y cuando vemos esto y vemos la palabra, hermanos, encontramos que nuestro Señor Jesucristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Y lo dice en Apocalipsis, yo soy el principio y yo soy el fin. Y entonces encontramos que no hay otro lugar donde podamos ser salvos más que con Él. Y decimos, oye Señor, sí. Porque miren, Él encuentra la sustitución, la provisión y la resurrección. Y vamos a Génesis capítulo 22, versículo 1. Y aconteció que después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Porque a nosotros nos gusta que Dios nos hable. Pero cuando nos pide algo, muchas veces no queremos. Ay, no, pues que lo dé mi hermano, que lo dé sultano. No, Dios te está bendiciendo a ti, no a los demás.
Cuando te dice que probadme a hoy en esto, dice Jehová de los ejércitos, trae los diezmos al alfolí. Te está diciendo a ti, no a los demás. Agarra y paga tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, todo eso págalo y todavía siembra. Y quiero decirles que Abraham agarra y le dice, heme aquí, dice, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Isaac tenía 112 años. Perdón, Isaac 12 años. El que tenía 112 era Abraham. Un hombre viejo, un hombre que cuando el Señor le dice que va a tener un hijo, Sara se ríe, dice, ¿cómo si yo ya no conozco la costumbre de las mujeres? Así lo dice la Biblia, ya no conozco la costumbre de las mujeres. Ya esto, ya se acabó. Y Abraham, pues era un viejecito, ya de casi 100 años, pues imagínese. Y entonces Dios le da un hijo, y ese hijo pues era lo que él más quería. Cuando hablamos de lo que más queremos, mis amados, es cuando nosotros, Dios pide, a ver, dame esto. Y si usted acepta, si usted le dice, Dios dio, Dios quitó, que sea su nombre glorificado. Así dijo Job, porque él sabía que mi Redentor vive, aleluya. Y digo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. ¿A quién qué? Amas. Querer es una cosa, todos quieren, pero ya decir amas es otra cosa. Porque por amor, por ese amor, por eso que nos amó el Señor fue a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, estando él golpeado, escupido, vituperiado, ¿sabe con qué él se detenía? Con la salvación suya, con la alegría suya. Cuando usted danza, cuando usted lee, le dice al Señor, aquí estoy, y da vueltas y le grita. Y también cuando usted predica, cuando usted agarra y da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que los mantenía en la cruz del Calvario. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que ningún pecado tenía, al que construyó y hizo él hizo el mundo, porque para él y por él fue hecho, porque él es el Verbo eterno. Y sigue diciendo, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice la palabra que realmente lo llevó, hizo el altar y lo puso sobre el altar. Y cuando levanta el cuchillo para matarlo, le dice, Señor, detente. Allí es donde encontramos la sustitución. Dios sustituye a Isaac por un cordero que estaba por ahí. Un animal que estaba para el holocausto. Agarra Abraham y entonces entrega el holocausto. Y entonces encontramos la provisión. La provisión, Dios proveó. Y la resurrección, porque su hijo era muerto, mas Dios lo resucitó, se lo entrega, llévatelo. Así es Dios cuando le obedecemos. Por eso sigue diciendo, Abraham. Y cuando decimos, oye Señor, eres maravilloso. El padre Abraham, y miren, yo veía al Señor y oraba y me decía al Señor aquí. Amén. Dice, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio, fíjense bien cómo dice, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Aquí está hablando de los gentiles, aquí está hablando de nosotros, de usted y de mí, que no teníamos parte ni suerte con Dios. Mas Él nos dio a hoy sustitución, provisión y resurrección. Y sigue diciendo 11:18 de Hechos. Y al oír esos clamaron y glorificaron a Dios, diciendo así que también los gentiles han recibido a Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Yo no sabía por qué el Señor quería que pusiera yo estos versículos. Sí, Abraham consiguió, pero Abraham era, aún siendo de Ur de los Caldeos, no siendo del pueblo de Dios, pero después Dios dijo, este es mi pueblo, y en su pueblo nada más estaba.
mas a hoy a los gentiles también les da a aquellos que aceptan a Jesucristo. Aquellos que oyen San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, léalo en la palabra, ahí está la Biblia, todas las Biblias dicen lo mismo. Todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¡Aleluya! Por eso hablamos así. Y el 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Finicia, Chipre, Antioquía, y no hablaban la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Y quiero decirles que el Señor esta mañana le está hablando a usted. Usted que no es judío, usted que no es israelita, Dios quiere pagar el precio. Dios quiere pagar lo que usted debe. Y encontramos, hermanos, que Dios es maravilloso. Dios quiere hacer algo grande en usted y en mí. Y tan es así, hermanos, que la unción es algo que viene. Yo he encontrado muchos pastores durante mi caminar, durante mi peregrinar en la palabra. Y platico con ellos, platican conmigo, me van haciendo crecer en la palabra. Y cuando me van haciendo crecer, cuando me van diciendo, poco a poco voy aprendiendo un poco más. Y aquí encuentro, hermanos, a Zacarías. ¿Se acuerdan? Usted conoce la historia. Zacarías era en realidad no tenía que ser Caifás ni Anás los sumos sacerdotes, pero porque ellos se juntaron al gobierno y el gobierno romano los puso, pero que realmente estaba allí era Zacarías. Zacarías venía del linaje levítico. Y cuando vemos a Zacarías encontramos que venía de aquellos que, ¿se acuerda? Cuando Dios le habla y le dice a Moisés, pon a Aarón, y ahí empieza el sistema de los sacerdotes. Y agarra y están ofreciendo él en el altar, una vez al año, están ofreciendo. Agarra y le llega el ángel, pero era un viejecito, y Elizabeth una viejecita, ya estaban muy grandes de edad. Y entonces llega y le dice, el Señor ha escuchado tu oración. Esta mañana yo quisiera decirte a ti que me escuchas, a ti que me ves, ¿cuántas veces le has pedido a Dios? Y hay cosas que no nos ha dado. Y digo no nos ha dado porque también yo le he pedido y hay cosas que no me ha dado. Hay otras que, pero si rápido salen. Y agarra y le dice, el Señor ha escuchado tu oración. Y entonces cuando oye Zacarías, pues ni se acordaba y le dice que va a tener un hijo, el arcángel Miguel. Vas a tener un hijo. Y dice, ¿qué cara pondría? Que el arcángel dice, créeme, ha de haber dicho, no, pues ¿cómo? Si ya esta mujer, Elizabeth, está tan grande de edad, 80 años tenía según dicen los comentaristas, 80 años. Ya no, pues ya se le olvidó todo eso. Y yo ya, pues también soy un viejecito. Pero el Señor hace lo que quiere, cuando quiere y si quiere. Y entonces agarra y narra la palabra de Dios que se embaraza Elizabeth. Y entonces dice la Biblia ya en Lucas 1:44. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi vientre. La criatura no era otro más que Juan el Bautista. Y dice nuestro Señor Jesucristo que no hay uno mayor nacido de mujer hasta Juan. No hay uno mayor. Y cuando te dicen, Juan, sí, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y entonces tú dices, sí. Después ya vienen más profetas levantados por el Espíritu Santo. En eso o en otra ocasión que Dios me permita predicar, se los platico, se los predico. Y entonces, hermanos, en ese momento le llega la unción de alegría a Juan.
Y Juan empieza, usted sabe, Juan fue mayor 6 meses que nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara a predicar, a enseñar, Juan ya lo estaba haciendo. Y Juan le pasa la estafeta a nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, cuando lo bautiza y lo ve venir de frente, y le dice, tú vienes a mí a que yo te bautice. Yo tengo que ser bautizado por ti. Así le dice al Señor. Y cuando le dice así, el Señor le dice, hazlo porque así conviene. Hazlo porque así conviene. Y entonces ahí le pasa la estafeta. Allí le dice el sacerdocio que traía Juan el Bautista, le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Y tan es así que su sacerdocio todavía ahorita en este momento, Él lo está ejerciendo a la diestra del Padre. Cuando agarra el chanclas, con el que el Señor lo reprenda, y llega y dice, mira Daniel lo que ya hizo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo agarra y nos cubre con su sangre. Y cuando me ve el Padre dice, yo no veo pecado en Él. Pero por la sangre de Jesucristo, no por la mía. Y cuando vemos así decimos, oye, sí, nuestro Señor, su sacerdocio lo está ejerciendo en este momento. Ahorita es nuestro licenciado, ahorita es nuestro defensor. Preocúpate por el día que sea tu juez. Preocúpate por el día que te diga, ¿te acuerdas de aquella predicación? Del día 25 de julio de 1900 o del 2020, del 2020. Y te va a pedir cuentas. Por eso es bueno cuando está de nuestro lado, cuando es mi defensor, agarrar y pues de una vez, para que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Ya ahorita el tiempo se está acabando, mis amados. Se acaba el tiempo por la pandemia, se acaba el tiempo por la hambruna que no tarda en venir, se acaba el tiempo. Miren, yo veo la iglesia cuando nos juntamos, lo más que nos hemos juntado aquí han de ser 15 personas, porque vienen los servidores, los de alabanza, los hermanos ellos no son músicos, son ministros de alabanza. Y entonces, y los predicadores, digo, ¿tan poquitos? Sí, tan poquitos. Bueno, y entonces encontramos que se goza en el feto. Y esta mañana, los que nos están viendo, también quiero decirles que allí el feto que está en usted, cuando oye la palabra, se goza porque quiere saber más de nuestro Señor. Porque Él viene del cielo y está en usted y quiere regresar al cielo. Ahora depende de lo que usted haga para que Él sea. Sigue diciendo la palabra en San Juan 5:35, Él era la lámpara que ardía y alumbraba. La lámpara. Muchas veces nos gusta oír la palabra de Dios 1 hora, 1:30. Yo no sé, miren, les voy a platicar algo, les voy a predicar esto. Ahora que estuvo la última vez el apóstol aquí en México, hubo un hermano, Edgar, que Holguín se apellida, que ponía su micro y nos íbamos todos donde estaba el apóstol y llegábamos. A mí me parecía, Sergio Enríquez, no estoy en este caso dándole la gloria al hombre, no, dándole la gloria a Dios, diciéndole a usted cómo es la unción. Llegaba, me sentaba yo, procuraba sentarme lo más adelante posible y empezaba él a predicar. Y predicaba y cuando decía ya estaba aplicando la palabra para hacer el llamado, decía yo, oye, pues se acaba de empezar, ¿cómo es posible? Así es la unción. La unción cuando el hombre la tiene, cuando tiene el llamado de Dios, Dios lo va ungiendo para la predicación. Y si usted dura 1 hora oyendo la palabra, trate de vivirla siempre. Trate de vivirla siempre. Y a vosotros quisierais, dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y decimos, caray. Pero cuando nosotros agarramos y hablamos ya, de nuestro Señor Jesucristo, su palabra vive en nosotros.
Su palabra vive en nosotros, mis amados. Y cuando decimos su palabra, sí, porque todo lo que Él nos enseña, ahí lo tenemos. Dice la palabra de Dios, entonces María dijo, agradece mi alma al Señor. ¿Por qué? Porque llegó el ángel y le dijo, estoy leyendo Lucas 1:46, y voy a buscar, voy a la Biblia, gloria a Dios. Era una jovencita, muy, muy joven. Y entonces cuando encontramos esto, encontramos que pues ella se alegró. Lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy, versión 1994. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Cuando hablamos esto, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque María, si lo llevamos al griego, es Miriam. Miriam significa la rebelde. Y decimos, oye, si era una jovencita, un poquito arriba de 16 años, según narran los comentaristas. Entonces, cuando el Espíritu Santo le dice, y ella acepta que se haga con tu sierva de acuerdo a como tú quieres, pero está diciendo esto. Miren, María dijo, mi alma alaba la grandeza, alaba la magnificencia, alaba lo grande del Señor. Yo me imagino que agarró y brincó de alegría, aún sabiendo que podía ser apedreada. Y María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Cuando decimos Dios, mi Salvador, pues sí, pues solamente Él salva. De ahí en fuera todos somos instrumentos para su obra. Y sigue el 48, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Así es. Y nosotros la respetamos. Nosotros pues le damos un lugar privilegiado hasta allí. Porque el que salva se llama Jesucristo, según Hechos 4:12. Y encontramos esta mujercita como agarra y le dice a Dios gracias, porque a muchos nos gustaría ser algo así, porque Dios cuando te habla, fíjense que cuando nos habla para el pastorado, cuando nos empieza esa cosquillita y yo quiero hacerlo, tiene que ser, hermanos, porque tu corazón está dispuesto a servir. Está dispuesto a que hablen mal de ti. Está dispuesto a que te digan que eres abusivo. A que otros te digan y te retan. Yo lo reto a que venga. Que Dios les bendiga. Que Dios los ayude. Pero bueno, seguimos mis amados. Y entonces encontramos que el Señor tiene algo maravilloso para nosotros. Ay, se me está yendo el tiempo y miren, todavía me falta. Ay, María dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ay. Gloria a Dios. Cuando vemos todo esto, encontramos algo maravilloso. Muchos dicen, es que yo 15, 20 años aprendiendo. Y cuando yo recuerdo una palabra del Señor con aquel hombre llamado Nicodemo, agarra y dice, era seguidor de Jesús, pero era de los de la secreta. Como muchos cristianos agarran, ahora ya con el celular ya no se necesita, pero agarraban y escondían su Biblia aquí abajo del brazo, con ya sea su saco, chamarra, y ahí se iban. Eran cristianos de la secreta. Y así era Nicodemo. Y Nicodemo llega de noche. Dice la palabra del Señor que llega de noche y le habla al Señor y dice, sabemos que vienes de Dios por lo que tú haces y todo. Pero le hace una pregunta. Dice, ¿qué es necesario hacer para entrar al reino de los cielos? El Señor le contesta y le dice, nacer de nuevo. Ay, Dios, dice,
Dice, bueno, y yo siendo un hombre viejo ya entraré de nuevo al vientre de mi madre. Y el Señor le dice, siendo tú maestro de Israel, maestro de Israel, ¿no conoces estas cosas? Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Las palabras, es necesario nacer de la fe. Decir, Señor, te acepto como mi Salvador. Así de sencillo. Aceptarlo en tu corazón y estar dispuesto a cambiar de vida. Estar dispuesto a dejar todo aquello que te estorba, todo aquello que cargabas, que decías tú que era Dios. No, eso no. Ahora, alabar, bendecir y glorificar a Dios. Eso fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Y vengo a ver, híjole, tengo que, ya voy a concluir y todavía me falta. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Cuando hablamos de regocijarse del Señor, el regocijo es cuando nosotros, yo no sé a usted cuántas buenas noticias le habrán dado. A mí toda mi vida me han dado buenas noticias. También ha habido momentos difíciles, no crea que nomás pura felicidad. La última vez, cuando el Señor me dijo, ¿a qué te llamé? Eso fue en el 2009, ya no quería yo hacer nada, estaba yo sentadito. Dije, yo tengo pues ya mi porvenir asegurado, ya trabajé, ya debo de estar sentado. Actualmente tengo 70 años. Y entonces estaba yo por allá sentadito, ya viendo la televisión, pero no con esto, no pagaba mis diezmos, mis ofrendas, daba mis primitas. Y si veía yo que faltaba algo en la iglesia, lo compraba. Pero que llega un apóstol, Luis Aguilera se llama, y me dice, aleluya, dice el Señor, que si trabajas, y me acordé de los tratos. Dios es un Dios de promesas, un Dios de tratos, un Dios de pactos. Solo uno le voy a platicar. La mano derecha me iba a ser amputada en 1982. Y allí en el Instituto Mexicano del Seguro Social agarraron para operarme, quererme amputar en la cama. Yo le dije al Señor, si tú me prestas esta mano, yo no dejo los púlpitos. Él es un caballero, me prestó la mano, pero se acordó, tú me prometiste. Y en 2009, que ya no quería, él me dijo, ¿qué pasó? Y miren, sigo trabajando. Es un Dios de pactos, es un Dios maravilloso. Por eso el Señor dice en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Yo cuando llegó un doctor y dice, yo lo opero, dice, pero ya le dio el aire a los huesos, pero me operó, pero yo sabía que no era él, era mi Dios. Y miren, y cuando salgo de la operación, salí con la mano y predicando la palabra hasta el día de hoy. Y el Señor dice, y el Señor se regocijó. Yo me imagino que danzó hasta en corro. Así dicen los comentaristas. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego digo, a Dios le plació hablarme y por lo tanto yo sigo predicando. Y sigo diciéndole a usted que me ve en la cámara de aquel lado, espero me alcance el tiempo. ¿Quiere aceptar al Señor Jesucristo? ¿Quiere ser ungido con la palabra? ¿Quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Levante su mano nada más. Yo a usted no lo estoy viendo, pero lo está viendo Dios. El Dios Todopoderoso, el que está en todo lugar, en todo momento, Él lo está viendo. Y si usted lo hace sinceramente, tenga la seguridad que su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Padre y Dios, te doy gracias por esta oportunidad tan maravillosa. Señor, te pido por aquellos que sí levantaron la mano, aquellos que te quieren conocer, Padre, aquellos que quieren ser cristianos y seguirte. Padre, te pido en el nombre de Jesús que escriba su nombre en el libro de la vida. Quisiera yo, Señor, tenerlos cerca y orar por ellos y orar con ellos y estar con ellos. Pero tú conoces el momento, Señor. Tú conoces qué está pasando en México ahorita.
Pero ahí están, Señor, tú les estás viendo. Y si no, al rato que vean esa grabación, esa predicación, ellos que lo hagan, Señor. Y tú, Señor, te pido en el nombre de Jesús. Porque dice Hebreos 13:8, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto en ti no hay mutación. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque a ti te plació hablarme. Ahora voy a orar por la iglesia rápido. Espero que allá atrás me digan si todavía me alcanza el tiempo. Señor, te pido por la iglesia, Padre. Por aquellos, Señor, que están viéndonos. Aquellos mis hermanos que yo amo tanto y que quisiera estar cerca de ellos. Aquel pastor que está allá, Agustín García, Señor, y su familia. Aquellos, Señor, que estamos pidiendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.